puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Ustedes? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se dio encima nada. ¿Quién sabe, hermano, de quién está hablando estos versículos? Amén. ¿Todos saben? Satanás. Y vamos a aprender acerca de el primer pecado. Amén. Y veamos que el Señor puede enseñarnos para nuestro provecho en esta hora. Padre, gracias. Gracias te damos por la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Nunca tomamos a la ligera reunirnos. Creo que el sacrificio y el esfuerzo de cada familia de hacer a un lado lo que en el mundo se llama prioridad y hacer de Dios nuestra prioridad. Señor, eso muestra que todos deseamos escuchar palabra de Dios, todos deseamos recibir la dirección de Dios en nuestra vida. Y ya que estamos aquí presentes, ayúdanos, bendíganos con su palabra. Bendiga a cada familia, a cada individuo aquí presente, y que su palabra sea el alimento, el beneficio, el ánimo, el refrigerio para nuestras vidas en esta tarde. Nos ponemos en sus manos, en nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. En una semana doctrinal allá en Arizona con el pastor Oscar Galván, prediqué más o menos en unas 5 sesiones esta enseñanza acerca del origen del pecado. Precisamente me tocó tocar el tema del pecado y no quería hablar la doctrina sin hablar del origen. Entonces, en sí, la doctrina del pecado es una enseñanza, es una pura doctrina muy profunda, muy extensa, pero a la vez también el origen del pecado es otra doctrina, otra enseñanza pura, hermano, y por otro rumbo, y si usted le escarba hay mucho que ver, mucho que recibir, pero dentro de ese estudio, hermano, sobre la doctrina del pecado, sobre el origen del pecado, encontré, creo yo, una dirección muy aplicable para convertirla en una enseñanza. Así es que en medio de varios estudios encontramos este tesoro que estamos a punto de compartirles. El pecado, hermano, es a nuestras vidas. El pecado es aquello que la Biblia nos enseña que está a la puerta de cada creyente. ¿Está conmigo? Amén. El pecado está a la puerta, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que está más cerca de lo que usted y yo planeamos en cuanto a enredarnos con el pecado. Está más cerca de nosotros que lo que nosotros mismos podemos ser conscientes en una realidad. Por algo, la Biblia nos enseña: el que piense estar firme, mire que no cae. ¿Está conmigo, hermano? Porque el pecado está muy cerca, y por algo la Biblia lo enseña como que es un visitante que está listo para llegar a tocar a la puerta en cualquier momento. Moisés, el autor de los libros del Pentateuco, nos advierte que el pecado nos alcanzará. Cuando alguien juega con el pecado, hermano, el pecado alcanza. Podremos librarnos un día, podremos librarnos un mes, podremos librarnos un año de las consecuencias del pecado, pero tenemos que saber que el pecado nos alcanzará. Tarde que temprano, el pecado cobra todas sus facturas. Y lo que pensamos un día, hermano, fuimos libres de alguna consecuencia del pecado, tarde que temprano, cuando menos lo esperamos, está a la puerta tocando. Y luego se enfrentan las consecuencias
tales como la paga del pecado es la muerte. ¿Está conmigo? Y llega a causa del pecado destrucción a la vida del ser humano. El pecado, hermano, aniquiló a una familia inocente como la familia de Acán. Acán, ahí en Babilonia, le encantó un lingote de oro, hermano, un manto babilónico, y pensando que nadie lo veía, lo echó a su bolsa. Pero cada que usted y yo, hermano, nos involucramos con el pecado y vemos a todos lados que nadie nos ha visto, siempre se nos olvida voltear hacia el lugar donde está el ser que todo lo ve. ¿Ha visto a un ladrón voltear para todas partes, hermano? Igual a un creyente voltear para todas partes, que no lo vea el pastor, que no lo vea un hermano, y luego cometer, y siempre se nos olvida mirar al que todas las cosas le son desnudas ante Dios. Y a causa de el pecado de Acán, robar un manto babilónico, un lingote de oro, creo yo, injustamente, hermano, toda su familia junto con él murió apedreada. El pecado es algo cruel, sin corazón, sin sentimientos, que cobra factura a aquellos que se involucran con él. Inocentes son arrastrados por el pecado de padres. Acán, por su pecado, arrastró a la consecuencia a sus hijos y a su esposa. El pecado no respeta posiciones sociales, hermano. La consecuencia del pecado no respeta posiciones espirituales. Es cruel. El pecado destruyó la primer familia que Dios estableció en este tiempo. ¿Está conmigo? Caín se molestó porque la ofrenda suya no le agradó al Señor y luego se enojó contra su hermano. Lo mató. Y Adán y Eva en un día perdieron 2 hijos porque uno estaba muerto y el otro estaba desterrado por Dios. Y la primera familia fue destruida a causa del pecado. En un 2x3 el pecado destruye la vida de quien menos pensamos. En un segundo de descuido, hermano, cuando era tiempo de ir a la guerra, David se quedó dormido, miró del tejabán a una mujer que se bañaba, le gustó, la mandó tomar por mujer y en un segundo destruyó un futuro increíble en su vida. El hombre conforme al corazón de Dios, hermano. En un segundo el pecado hizo trizas su vida. ¿Qué usted cree que el pecado podrá hacer con usted y conmigo? ¿Está conmigo, hermano? El pecado es cruel. Destruye personas, destruye individuos, destruye familias, destruye relaciones, destruye jóvenes sin alguna piedad. Pero no solo quiero hablar de la doctrina del pecado, pero quiero hablar del origen de el origen del pecado. Todo comenzó, hermano, en cuanto al pecado, todo tuvo un comienzo y el origen del pecado se tuvo con la persona de Satanás o Lucifer, si quiere ponerlo en contexto. El primer pecado no se originó, y eso es una doctrina, hermano, creo que no pretendo enseñarle nada nuevo, pero el primer pecado no se originó en la tierra, se originó en el cielo. ¿Están conmigo? Y es increíble, hermano, mire, si en la tierra el pecado contamina, el pecado daña, perdón, hermano, si en el cielo el pecado se originó, hizo daño, destruyó, en el cielo ahora se puede imaginar el poder que el pecado tiene en la tierra. En un lugar perfecto, ante un Dios perfecto, ante un líder perfecto, el pecado destruyó, oiga, pastor, con un liderazgo 100% perfecto.
El pecado destruyó en el cielo. Hoy, hermano, ¿qué nos espera? Iglesias imperfectas. ¿Están conmigo? Sí. Con pastores imperfectos, miembros imperfectos. El pecado destruyó la armonía en el cielo. ¿Qué podrá hacer entonces el pecado en nuestras vidas ante seres imperfectos? Pero todo tuvo comienzo, como nos cuenta Ezequiel. Mire, hermano, allí en el capítulo 28, todo tuvo comienzo ahí con Satanás. Pero vaya conmigo, perdón, hermano, Isaías capítulo 14. Todo comienza, por supuesto, con la persona de Lucero o Lucifer, donde tuvo origen el primer pecado. Isaías capítulo 14, unas hojas para atrás. Isaías capítulo 14 y versículo 13. ¿Están conmigo ahí? Isaías capítulo 14 y versículo 13. Versículo 12 dice: como caíste del cielo, ¿o qué, hermanos? Lucero, hablando de esa creación hermosa del Señor. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, ¿qué, hermano dice? Mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y toda la ambición, hermano, en un estudio largo, extenso, este estudio pudiera ocuparnos, hermano, unas 3-4 horas solo para desarrollar cuál fue el pecado en el que Lucero se involucró para darle origen al pecado en el cielo, para darle un comienzo. Y la verdad se puede descifrar con palabras muy sencillas. El pecado de Lucero en el cielo fue que quiso ser igual a Dios. ¿Están conmigo? Quiso tener un trono como Dios, quiso ser igual de majestuoso que Dios, quiso tener la grandeza que Dios tenía, y ahí se dio inicio al pecado en un ser creado por Dios, Lucero, con el deseo, la ilusión, la meta, hermano, de querer ser igual a Dios. ¿Están aquí? A causa de que Lucero, hermano, por toda su belleza, ya leímos, no tenemos que regresar otra vez, pero en Ezequiel 28, hermano, cuenta que fue una creación de Dios muy hermosa. Y no solamente el Señor la llama una creación hermosa, pero lo llama una creación perfecta. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, yo sé que algunos de nosotros nos creemos perfectos. No, este era un ser perfecto que Dios creó, hermano, en ese grado de espiritualidad. Fue una obra maravillosamente divina de Dios. Cosa que no somos usted y yo, hermano. ¿Están conmigo? Pero fue un ser tan perfecto, con tal majestuosidad, que el Señor lo llama un querubín grande, hermano, y protector. Lo llama hermoso y lo llama perfecto. Y era tan perfecto, era tan hermoso, era tan especial, que quiso hacerse un trono a un lado del Señor. Y todo su deseo, Isaías 14, Isaías 28, Ezequiel 17, todo su deseo es el yo. Y él decía: yo subiré hasta el cielo, subiré hasta lo más alto, y delante de Dios me sentaré y seré como Dios en el trono. Y todo su deseo de ese ser maravilloso, hermano, era tener la grandeza que Dios tenía. Y de repente encontramos, hermano, en ese ser, lo llama el pastor Emel Fernández, la madre de todos los pecados. Nace en Lucero la soberbia, la altivez. Y de ahí, hermano, miren, no solo el diablo es el padre de la mentira, el diablo es el padre de la soberbia, de la altivez. En cuanto el diablo, hermano, en cuanto Lucero, todavía no hablamos del diablo.
En cuanto Lucero se enalteció, hermano, y quiso ser igual a Dios, y quiso tener un trono majestuoso y su misma grandeza, en cuanto se enalteció, Pedro dice, en cuanto llega el enaltecimiento, también llega la caída. Y cuando se llenó de orgullo y soberbia, dio origen, hermano, dio paso al primer pecado en la historia del universo, el orgullo. La soberbia es la madre de todos los pecados. Todo lo malo dio inicio, hermano, en la altivez de Lucero. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Por eso es que la soberbia, hermano, es mala. Por eso es que la altivez es mala. Porque todo esto dio como origen lo malo en el universo. A causa de la altivez de Lucero, oiga, hermano, tal grandeza había en Lucero. Mire, hermano, no se pierda esto. Yo sé que el pozón estuvo bueno, amén. Amén. Pero no se pierda esto. Tal grandeza había en Lucero, tal grandeza había en el querubín, que muchos, hermanos, lo seguían en lugar de a Dios. Habría grandeza en Lucero. Fíjese lo que sucedió, hermano, de pronto. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. A causa de la grandeza de Lucero, hermano, de su magnificencia, de su posición, vean lo que sucede en el cielo, ya lleno de altivez, ya con la ambición. Oiga, hermano, mientras Cristo en Filipenses 2 dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo, hermano, renunció para morir por usted y por mí. Querer ser igual a Dios, y la única ambición de Satanás era ser como Dios. Por eso encontramos en Cristo un hombre manso y humilde. Amén. Y encontramos en Satanás un ser orgulloso y soberbio. ¿Quieres saber cuándo más nos parecemos a Satanás, hermano? Cuando nos llenamos de orgullo y de soberbia. Y cómo hay hoy en día, hermano, pecado en cuanto a la soberbia, la altivez. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Y tenía tal impacto, hermano, Lucero, tal grandeza, que vean lo que provocó en el cielo. Apocalipsis capítulo 12. ¿Están todos ahí, hermano? Vean conmigo el versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, no ganaron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama ahora, ¿cómo, hermano? Satanás. El diablo, Satanás. ¿Están conmigo ahí? El cual engaña ¿a quién, hermano? ¿A quién? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora mire, hermano, no tengo mucho tiempo para explicar esto, pero présteme su botellita de agua, varón. Gracias, muy amable. Pero mire, hermano, lea Apocalipsis, lea todo ese capítulo y vea lo que sucedió en el cielo. De 3 partes del cielo. ¿Ha leído alguna vez, hermano, en Apocalipsis que hay millones de millares de ángeles? Amén. Miles de millones y millones de ángeles en el cielo. Lucero se llevó la 3ª parte del cielo. De 3 partes arrancó a miles y millones de ángeles, engañándolos, hermano. Él era Dios, que había superado la grandeza de Dios, que Él era el ser más grande y majestuoso en el cielo, y miles de ángeles lo siguieron, y consiguió lo que hoy, hermano, para mí sería imposible pensar. Dividió
tantas iglesias se dividen, hermano? Es la obra más antigua de Satanás, hermano. Dividir. Poner controversia, bandos en las iglesias. La obra más repugnante y obra completamente satánica. Pablo dijo mutiladores del pueblo. ¿Están conmigo, hermano? Amén. ¡Wow! Y logró hacer el más grande daño que se le puede hacer a la iglesia. Dividir. Cortar. No se deje, hermano, usar por el enemigo para hacer daño a lo que a Cristo le costó su propia sangre, su propia vida. La Biblia dice que Él ganó a la iglesia con su propia sangre. ¿Cómo nos atreveríamos, hermano, a dividir lo que Cristo ha ganado con su propia vida? Pero hay muchos, hermanos, que han sido usados para dividir. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Wow. Y se llevó la tercera. Esta es suya. Creo que sí. Y muchos, hermanos, seres ahí en la batalla fueron engañados por él y arrojados a prisiones eternas. Y viene la división en el cielo. ¿Están conmigo? Amén. Ahora yo pregunto, hermano, ¿cuál sería la posición y pecado? Estamos viendo cuál es el pecado de Lucifer con el que dividió el cielo. La soberbia, la altivez. Pero ¿qué posición tendría, hermano, para poder impactar tanto el cielo? Para convencer a tantos, hermanos, ángeles, seres divinos. Y la primera pregunta, hermano, que tengo que hacer en cuanto a esto de el origen del pecado y cuál fue el primer pecado que se halló en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el pecado que nos sigue dañando familias, relaciones, amistades? Y el diablo sigue haciendo lo mismo. Pero la primera pregunta que tendrá que surgir, hermano, es: en cuanto a esto, ¿Dios creó a Satanás? Mire, hermano, ¿cómo Lucero llegó a ser Satanás? La Biblia nos enseña en Ezequiel 28 que Dios creó. ¿Están conmigo, hermano? ¿Lo leyeron? Un ser, ¿cómo, hermano? Perfecto. ¿Están conmigo, hermano? Dios creó un ser hermoso, hermano. Dios creó un ser grande. A la vista de los hombres, un ser magnífico. Oiga, hermano, en la historia de la Biblia, 2 querubines protectores solamente. Satanás era uno. ¿Cómo es que Lucifer llegó a ser Satanás? Y la pregunta obligada, hermano, es: ¿Dios creó a Satanás? Y la respuesta es no. Dios creó un ser perfecto en hermosura, un ser perfecto en cuanto a espiritualidad, pero es Él quien decidió ser Satanás. ¿Está conmigo? Dios creó en nosotros, hermano, un ser perfecto. ¿Está conmigo? El primer hombre que Dios puso en la tierra, lo puso en un estado, hermano, de perfección. ¿Están conmigo, hermano? El hombre que Dios puso en el huerto del Edén, el Señor, cuando terminó su obra, hermano, mire, le pareció en gran manera bueno. ¿Están conmigo?
todo le pareció, cuando Dios creó, todo le pareció bueno. Pero cuando creó al hombre, hermano, mire, el hombre, mire, es como la cereza en el pastel. Al Señor no le pareció solo bueno, sino en gran manera bueno. Todo lo que Dios hizo, hermano, en cuanto al hombre, lo hizo perfecto. Un ser creado en perfección. Pero es el hombre quien decidió desobedecer a Dios. ¿Están conmigo, hermano? A Dios creó de Satanás un ser perfecto, hermano, pero es Satanás quien decidió ser el diablo. ¿Está conmigo? No es una obra divina. Y esa, hermano, es la acusación de tantos inconversos. ¿Por qué Dios, si creó lo bueno, también creó lo malo? No. El diablo de Lucero decidió ser el diablo. Como usted y yo, dice un hermano de nuestra iglesia, o mi hijo será el más grande predicador o el más grande delincuente. Y es que nosotros decidimos por libertad, hermano, por libre albedrío, ¿qué queremos ser en la vida? ¿Qué hacía, hermano Lucero, en el cielo? Ese querubín protector, ese ser perfecto en hermosura, ¿qué hacía en el cielo, hermano? ¿Y por qué llegó a causar tanto impacto en el cielo para llevarse, hermano, oiga, la tercera parte de los ángeles e engañarlos? Hermano, mire, entiendo que me engañen a mí por ser un ser imperfecto, pero oiga, hermano, ¿un ángel? ¿Están conmigo? Amén. Y Lucero engañó a seres celestiales. Tenía que tener una posición demasiado influyente para dividir en cuanto a esta cuestión. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Vean conmigo, hermano, por favor. Vean conmigo el libro de Hebreos, capítulo 9. ¿Cuál era el trabajo, hermano? Mire, primero Ezequiel, acompáñenme a Ezequiel 28 de nuevo. Ahorita vamos a ir a Hebreos. Tenga paciencia. Ya estamos más tranquilos que la mañana, ¿amén? Ve Ezequiel en el capítulo 28, los primeros versículos que leímos, hermano, y vea por favor el versículo 14 y el versículo 15, cómo el Señor llama, hermano, a Lucero. ¿Estamos ahí, hermano? Versículo 14, tú querubín, ¿cómo lo llama, hermano? Protector. Grande, ¿y qué? Protector. ¿Y qué, hermano? Protector. Protector. Tú, querubín, grande, hermano, y protector. Quiere decir, hermano, mire, esto es para todos los teólogos que hay en esta iglesia de Manuel de Pomona, amén. Si el Señor llama a Satanás protector, ¿cuál cree que era su trabajo? A ver, un teólogo, hermano. Si el Señor llama a Lucero protector, ¿cuál cree que era su trabajo? ¿Cuál? Proteger. Hermanos, hay teólogos, ¿saben? Su trabajo exclusivo, hermano, era proteger. Ahora, mire, hermano, no tengo tiempo de esto, pero son muchos versículos, pero le voy a dar una clase gratis de el tabernáculo, y si no ha tenido instituto bíblico y quiere pagar, me paga, ¿eh? Tenemos una clase en nuestro instituto que le llamamos tabernáculo, y es aprender todos es aprender todo el área del tabernáculo y ver qué simbolizaban. Y es una belleza, hermano, meterte en comprender qué es el tabernáculo. Y nos dijo el autor de Hebreos, hermano, que el Señor, Moisés nos enseña también, y en el libro de Hebreos, creyendo que Pablo es el escritor,
nos revela que todo lo que el Señor, hermano, todo lo revelado para el tabernáculo, porque el tabernáculo es una plena revelación del Señor. No crea que Moisés, hermano, tomó una idea y se sentó. Mire, hermano, esta semana pasada, por la gracia de Dios, terminamos nuestra carpa casi para 1000 personas. Por la gracia de Dios. Pero usted no se imagina, hermano, cuántas semanas pasamos simplemente pensando y diseñando. Ahora, no crea, hermano, que Moisés se acostó en una hamaca y dijo: ¿cómo voy a hacer el tabernáculo? No. Todo el tabernáculo es una simple revelación de Dios. Ahora, si usted viene y me dice que recibió una nueva revelación, lo regresamos por donde vino, amén. No es el tiempo en el que Dios habla por revelaciones. Pero en otro tiempo, Hebreos 1 nos dice que en otro tiempo, por medio de los profetas, a nuestros padres en el pasado les hablaba de otras muchas maneras. Hoy nada más nos habla por su Hijo, amén. Pero antes el Señor hablaba de muchas maneras, y una era la revelación, hermano. Y a Moisés le fue revelado cada detalle en el tabernáculo. Cada centímetro, cada pie, cada pulgada, cada metro, todo, hermano, fue diseñado perfectamente por Dios. Y luego el autor de Hebreos nos dice que todo lo celestial, Juan cuando va y ve la revelación, él dice que todo lo celestial es una figura de lo terrenal. ¿Están conmigo, hermano? O sea, Juan el amado, hermano, se fue inconsciente, igual que Pablo, fue y miró todo lo que había del cielo, y luego él baja y expresa: qué especial es el cielo. Y los dos que tuvieron esa experiencia, Juan sube y dice: wow, qué cosas tan hermosas miré. Pero lo que miré en el cielo es parecido en la tierra. Hablando del tabernáculo, hermano. El tabernáculo aquí en la tierra, hermano, era un símbolo de algo que Dios tiene en el cielo. Y por cierto, hermano, en el cielo nos esperan más reuniones. Así es. Pobre de ti que no disfrutas las reuniones, amén. Porque por toda la eternidad nos vamos a congregar en el tabernáculo del Señor. Amén. Y Juan baja y dice: todo lo celestial es una figura de lo terrenal, o todo lo terrenal es una figura de lo celestial. Y luego Juan empieza a hablar de todo lo que ve en el cielo, hermano. Y Moisés en el antiguo tiempo habla un poco de lo que Juan habla en el Nuevo Testamento. Y él cuando ve, hermano, Moisés cuando ve el lugar santísimo, cuando Dios le revela lo que hay en el lugar santísimo, le enseña. Mire conmigo, hermano, vaya conmigo por favor al libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y vamos a dar un vistazo, hermano, del lugar santísimo, amén. No vamos a olvidar de las otras partes del tabernáculo, porque estamos involucrados a esto del origen del pecado. Hebreos capítulo 9, si nos vamos por todo el corte, hermano, no terminaríamos, pero Hebreos capítulo 9, versículo 4, ¿están conmigo ahí, hermano? Vea lo que dice la Biblia. Dice, el cual, dice, versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte de, ¿qué, hermano? Del tabernáculo llamado, ¿qué, hermano? Mire, Pablo está hablando del lugar santísimo, el cual en el lugar santísimo tenía un ¿qué? Un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿qué, hermano? El maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las, ¿qué, hermano? Y las tablas de pacto. Ahora miren, aquí está lo especial. Y sobre ella, sobre el arca del pacto, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Ahora miren lo que sucede aquí, hermano. Vamos, vayan, échame una mano. Hermano, venga. Ahí está dormido tu pequeñito. A ver, ven tú, mi hijo. Ven. Mire, había, hermano,
había un incenciario, había una caja, para que me entienda, y a un lado de esa caja estaba el arca del pacto, lo que simbolizaba, hermano, la presencia del Señor. Amén. En el lugar santísimo había esa caja y había el arca del pacto, es todo. Entraba a este lugar solo el sumo sacerdote a juntarse en comunión literalmente con Dios. Nadie más tenía acceso a este lugar. Este lugar, hermano, era exclusivamente para que Dios se uniera con sus siervos. ¿Está conmigo? Nadie más tenía acceso a este lugar. Ahora escúcheme, hermano, nadie más tenía acceso a este lugar. Aquí solo habitaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia del Señor, y nadie tenía acceso, solo los sumos sacerdotes que simbolizaban el siervo del Señor, y se reunían, hermano, aquí en el lugar santísimo con Dios. Pero el arca del pacto, hermano, oiga, tenía dentro de ella, miren, dejemos de hablarlo de dentro, tenía arriba de ella 2 querubines. A ver, no por guapos, era por seres. Amén. 2 seres que el Señor llamó querubines. Ahora, la Biblia dice que eran grandes querubines. ¿Se puede imaginar, hermano? Grandes querubines. Quiere decir que no eran, no, por favor, no se ofendan, hermano, no era un chaparrito, amén. No. Era un ser grande, hermano. Fuerte, extraordinario, hermoso, maravilloso, y su única labor era proteger el arca. Estos seres, hermano, tenían sus alas extendidas. Vaya y lea, hermano, todo el libro de Éxodo y vea la instrucción de Moisés y el tabernáculo. Y estos seres, hermano, yo no tengo tiempo, pero tenían sus manos extendidas y sus bordes tocaban las alas del uno y del otro. ¿Está conmigo, hermano? Estos seres, hermano, exclusivamente su tarea, oiga, hermano, en el cielo, día y noche, cuidaban el arca del pacto. Amén. ¿Por qué? Porque lo que había dentro era muy importante. Ahora, leímos, hermano, que había 3 cosas guardadas. 1, el maná, que enseña provisión. Número 2, la vara de Aarón, que representa milagros, el poder de Dios. Y número 3, la ley de Dios, las tablas del pacto. ¿Está conmigo, hermano? Oiga, hermano, el trabajo de Lucifer, hermano, el trabajo de este querubín, su único trabajo día y noche era cuidar exclusivamente de la ley de Dios. ¿Por qué cree, hermano, que Satanás conoce la ley? Que no te puedes echar abajo, y no dice la Biblia que y ellos te cubrirán. ¿Qué no puedes decir? Hay quienes están castigados, hermano. ¿Qué no puedes decir? Que esas piedras se conviertan en pan. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Gracias, amén. A causa de que Satanás, hermano, protegía la ley de Dios, a causa de saber la ley de Dios, se engrandeció, se ensoberbeció, se llenó de orgullo, de arrogancia. Hermano, oiga, hermano, no hay momento más peligroso en nuestra vida
que cuando pensamos haber aprendido todo y que nadie puede enseñarnos, esa posición es 100% diabólica, satánica. Pablo, hermano, el gran apóstol Pablo dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya. Me propuse, dijo Pablo, no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo crucificado. Amén. Porque el conocimiento envanece. Así es. Pero el amor edifica. Amén. La grandeza viene, hermano, la soberbia viene a través de lo que nosotros mismos creemos ser. Así es. Nada le hace daño tanto, hermano, a la obra del Señor, que cuando la gente toma la posición, yo ya sé. Y nadie puede enseñar, porque ya sabemos. Y Satanás llegó, hermano, a saber tal y cual la ley de Dios, que la única dirección en su vida, hermano, ahora era ser igual. Hermano, y mire, a través de los años, hermano, a través de la historia, a través de la humanidad, es el mismo pecado en el que Satanás quiere hacernos caer. Curiosamente, hermano, destruye en el cielo todo, con la arrogancia y la soberbia y la altivez de querer ser igual a Dios. Destruye todo en el cielo y baja aquí a la tierra en forma de serpiente y pisa la tierra en cuanto es echado del cielo y se va al huerto del Edén, donde Dios había construido algo perfecto otra vez, y le dice a la serpiente: con que Dios te dijo que vas a morir. No es cierto, serpiente. No es cierto, Eva. No es cierto, Eva. Lo que pasa es que Dios sabe. Oiga, hermano, Dios sabe. Satanás está enseñando: sé lo que te digo, sé hasta lo que Dios piensa. Dios sabe que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. ¡Wow! Lo que él, hermano, lo que para él fue atractivo, ser como Dios. Eva dijo: ¿para qué quiero seguir siendo Eva si puedo ser Dios? Y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que sus ojos fueran abiertos y pudiera ser como Dios. Y hoy en día, el diablo sigue usando las mismas artimañas. Los hombres cada día jugamos a ser Dios. Nos levantamos y no oramos porque nos creemos autosuficientes. Trabajamos y pensamos que podemos ganar porque pensamos que son a través de nuestras fuerzas que logramos las cosas, cuando es Dios quien provee, cuando es Dios quien da, cuando es Dios. Mire, hermano, todas las cámaras que los hombres gastan, todas las alarmas, son con el fin de decir: yo puedo proteger todo lo que tengo. Cuando es Dios quien protege todo lo que hacemos. Disculpe, hermano, pero su cochina alarma y su cochina cámara no sirve si Dios no tiene un cerco alrededor. No juegue a ser Dios, porque seguimos cayendo en el mismo pecado. Así es. Y la tierra avanza y avanza. Y le enseñamos a la gente: hermano, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Oh, yo ya sé, pastor. No sabe, porque deja de congregarse. No deje de ser fiel, hermano, porque vienen las pruebas. No, yo ya sé, pastor. No lo sabe. Por eso se le está enseñando, por eso se le está diciendo.
Por eso se le está aconsejando. Por eso fallamos, hermano, porque jugamos a ser dioses. Y a través, vea, hermano, vea los pecados en la Biblia. Y a través de los años, el hombre sigue decidiendo y guiando su propia vida bajo su propia voluntad, jugando a ser dioses. Y por eso la Biblia nos enseña versículos como Colosenses 3, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Está conmigo, hermano? No fuimos una evolución, hermano, aunque algunos parecen changos, amén. No venimos de una explosión, aunque algunos tengan el pelo como explosión. Somos creados por Dios. Y si somos creados por Dios, somos creados por medio de Él, oiga, hermano, y para Él. Ese foco, hermano, su único trabajo, si esa lámpara no funcionara y estuviera apagada, oiga, hermano, fuera inútil para lo que fue creado. Fuimos creados por medio de Él y para Él. Si no estamos donde Dios nos quiere, estamos siendo dioses guiando nuestras propias vidas. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, pero tú estás guiando la vida como un Dios. Dios tiene futuros para nuestros hijos, pero hay padres empeñados a hacer un futuro para sus hijos. Vaya a estar en la panza los chamacos y el padre ya tiene el kinder, secundaria y preparatoria. ¿Dónde va el chamaco? Y luego Dios dice que donde no hay dirección sabia, Dios frustra todos los planes. Y con tu voluntad o sin tu voluntad, Dios honrará su vida, honrará su dirección. Pero ¿cómo estamos impuestos, hermano, a darle a la vida la dirección que nosotros queremos? Cuando pudiéramos ponernos en las manos de Dios. Todo lo que camina fuera de la voluntad de Dios, hermano, llega a un solo camino: el pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y darle a Dios la dirección de nuestra vida es lo mejor que podemos hacer para librarnos, hermano, de este karma, de oiga, hermano, de esta enfermedad, de esta consecuencia. No quiero usarla así, término que usan los hombres allá de los AA y AAA y 4A, ya no sé cuántas A's hay, que el pecado ha enfermado la humanidad. La realidad es que el pecado es pecado y ha corrompido la humanidad. Quiero, mire, hermano, vaya a un versículo conmigo, vea por favor conmigo Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 y versículo 6. Vea lo que hace el pecado en la vida del hombre. Isaías compara, hermano, el pecado a la lepra. Isaías 1:6. ¿Están conmigo ahí, hermano? Vea lo que dice la Biblia. Desde la planta del pie, hermano, hasta la cabeza, no hay en él, hermano, cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curados ni vendadas ni suavizadas con aceite sus heridas. Eso es el pecado en el hombre. El pecado destruye. El Señor Isaías compara la terrible enfermedad de la lepra con el pecado. No deja cosa sana, hinchazón, podrida llaga y herida. Eso causa el pecado en la vida del hombre. Todo lo que fuera está de la dirección de Dios. Tiene un mismo rumbo, hermano, que el pecado. El pecado quitará del hombre, hermano, número uno, la paz. Una vez, hermano, encaminados en el pecado, perderás por siempre lo que llamamos, hermano, oiga, el elemento principal en la vida cristiana, la paz. Sin paz, la vida cristiana es otra vida mundana. Oiga, hermano, repito eso. Sin paz, un hogar cristiano es como otro hogar mundano. Todo matrimonio, todo hogar cristiano requiere un elemento para vivir
en la gracia de Dios, paz. Amén. ¿Está conmigo? Cuando en lugar de paz, hermano, existe paz, 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 es que estamos viviendo alrededor del pecado. Y hoy en día, hermano, muchos hogares cristianos no viven en paz. Es porque han dado cabida al pecado. El pecado quita la paz, el pecado separa de Dios. ¿Está conmigo? No quiero usar versículos porque es otra media hora. El pecado quita la paz, hermano, pero oiga, no es la peor consecuencia. El pecado separa de Dios. Cuando el hombre camina, hermano, enredado en el pecado, muy pronto también empieza a separarse de Dios. Y a lo lejos comienza a seguir, como Pedro. Allá a lo lejos, hermano. De vez en cuando llegan, de vez en cuando conviven, de vez en cuando se acercan. Pero el pecado comienza a alejar a las personas de Dios. Quita la paz, separa de Dios, nos hace siervos, esclavos de Satanás, el pecado. ¿Están aquí, hermano? Amén. Nos quita la paz, nos separa de Dios, nos hace siervos de Satanás, y la peor consecuencia es que trae la más terrible consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. Destrucción. Tarde que temprano, una vez quitada la paz, una vez separados de Dios, una vez siervos de Satanás, viene la muerte a los hogares. Y entonces Isaías dijo: no queda en esa vida cosa sana, sino herida, podrida llaga, podredumbre. Eso hace el pecado. Fuera de la voluntad de Dios, hermano, ahí terminamos. Así es. Cuando tomamos control de nuestra propia vida y no dejamos a Dios dirigirla, tarde que temprano la vida terminará ya. ¿Está conmigo, hermano? Amén. No tenemos que terminar ahí. Pero la corriente del pecado nos llevará allá. Así es. Pero no tenemos que terminar ahí. La sentencia final, hermano, para el lago de fuego está sentenciada para el diablo y sus seguidores. Es increíble, hermano, pero el Señor nos enseña en Judas y en Apocalipsis que el Señor condenó a los ángeles que pecaron a una dura destrucción, dice Judas. Dios condenó a los ángeles que pecaron a una dura destrucción. Si Dios condenó a los ángeles a una destrucción, oiga, hermano, no estamos exentos. Así es. No estamos exentos que seamos entregados a destrucción. Pablo dijo de un joven que se andaba acostando en una iglesia cristiana con la esposa de su papá: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su pueblo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del juicio. No estoy diciendo que serás entregado al infierno, hermano. Estoy diciendo que el que juega con el pecado será entregado a destrucción. Sí. Y hay muchos cristianos entregados a la destrucción. Su hogar, sus hijos, su matrimonio, la familia, todo rumbo a la destrucción, por darle libertad al pecado. ¿Está conmigo, hermano? No somos nosotros los condenados al infierno, hermano. No somos nosotros los condenados al lago de fuego. ¿Está conmigo, hermano? Dios tiene un mejor destino para usted y para la vida eterna. Amén. Oiga, nos involucramos en el pecado. Hay una noticia: Dios no es mal nuestro juez. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y limpiarnos de toda maldad. Ya no es más un juez que condena, ahora es un abogado que defiende. Pero aquellos que quieren seguir el rumbo del pecado serán sentenciados a destrucción. Pero hay un arrepentimiento, hermano, cada día. Nuevas son cada mañana sus misericordias. El cristiano: no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Él no ha venido a condenar, Él quiere.
Pero abrir nuestros ojos, hermano, abrir nuestros ojos a la realidad que estamos dirigiendo nuestra propia vida como dioses y darle a Dios la dirección de nuestra vida es lo mejor que podemos hacer. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de nosotros. El diablo hace fiesta con muchos, porque no nos sometemos a Dios. Una vez sometidos a Dios, resistes al diablo y él huirá. ¿Está conmigo? El diablo está listo para quedarse en Navidad con algunos hermanos. Está listo para un ponche con piquete. Está listo para ir a convivir con familias que se involucran con familias humanas. Está listo para quedarse. Hay muchas invitaciones al diablo. Pero resiste. Sométete a Dios. Y nuestra vida tendrá otra dirección muy diferente, hermano, a la destrucción del pecado. ¿Está conmigo? Sometenos a Dios. Resiste el ataque. Y Él tendrá tarde que temprano que huir de nuestra vida. Amén. Amén. Hagamos que el diablo, hermano, deje de ser fiesta con nosotros mismos. Deje de destruir nuestras vidas y podamos hacer algo para Él. Amén. Amén. Vamos a orar, todo otro cerrado.